Gloria al Señor. Dios amado. Pues muy bien. Pues para vosotros que no estuvisteis la semana pasada, hablamos sobre sublime gracia. Y la gracia, para definirla bien, gracia es recibir algo que no merecemos. Un ejemplo sería yo darte algo a ti, aunque tú no lo merezcas. Ahí, mira, tengo aquí a Alejandro al lado, y digo, yo quiero darle a Alejandro... A Roberto, claro, como si me usa a Alejandro de ejemplo. Roberto, yo quiero darle a Roberto... aquí, ¿qué te voy a dar? Bien, tengo 5 pavos. Yo no te las voy a dar. Yo soy irlandés, somos tacaños, los del norte somos tacaños. Yo se lo doy a Roberto. Él no merece nada. Es por gracia, se lo doy por gracia. Entonces eso sería gracia. Recibimos algo sin merecerlo. Pero en la Biblia, gracia no es simplemente recibir algo sin merecerlo. Es recibir algo siendo nosotros corruptos, perversos. Así que la gracia es aún más poderosa que simplemente recibir algo que no merecemos. Es algo que desmerecemos, por así decirlo. Y gracia no es lo mismo que misericordia. Gracia es recibir algo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Digamos otro ejemplo. Aquí está Roberto, así que me meto con él, no lo tengo más cerca. Roberto me dice, eres feo, eres gordo y te odio. Vale, él ha cometido 2 pecados. Primero, me ha insultado. Segundo, ha mentido, porque feo no soy. Así que doble pecado. Entonces, ¿qué merece Roberto? Como somos irlandeses, pues merece que le doy una paliza, ¿no? Como somos de Irlanda del Norte, sí arreglamos los asuntos ahí. Entonces, la misericordia sería no darle una paliza. ¿Veis la diferencia? Entonces, misericordia es no dar al pecador lo que merece. Gracia es regalar algo al pecador que no merece. Esta es la distinción. Entonces, la semana pasada, si había algo de confusión o no había claridad en cuanto al concepto, así distinguimos entre gracia y misericordia. Vamos a seguir con el mismo hilo en esta mañana, porque estamos con el versículo 12 de 1 de Pedro, capítulo 1, y el título de mensaje en esta mañana, si estáis tomando apuntes, es Profetas, Predicadores y Ángeles. Profetas, Predicadores y Ángeles. Una pequeña introducción y luego vamos a leer el texto. La semana pasada vimos como Pedro nos habla sobre la gracia de Dios. La gracia, recibir algo que no merecemos. Pedro nos habla sobre la sublime gracia del Señor. Y tuvimos 3 puntos en nuestro mensaje. La gracia de Dios revelada en los profetas. La gracia de Dios revelada por el Espíritu Santo. La gracia de Dios revelada en Jesucristo. Y ahora va a seguir desarrollando la misma idea ahora en el versículo 12. Él nos va a hablar sobre 3 grupos diferentes. Por un lado, profetas. Por otro lado, predicadores. Y por otro lado, los ángeles. Y Pedro, de nuevo, lo que quiere hacer en esta primera parte de 1 de Pedro es enseñar a la iglesia sobre la grandeza del Evangelio. La gloria de la gracia de Dios. Aunque ellos estén sufriendo, aunque estén siendo perseguidos, quiere recordarles a los hermanos de la gloria del Evangelio para que se mantengan con fuerzas y ánimo en medio de la lucha. Y aquí va a hacer exactamente lo mismo en el 12. Lo que quiere hacer es que los hermanos vean y entiendan la grandiosidad del Evangelio para que sigan adelante con fuerzas, aunque todos se estén metiendo con ellos. Y luego, a partir del versículo 13, entramos en la segunda sección de 1 de Pedro. Ya sabéis que antes del siglo XVI la Biblia no estaba dividida en capítulos. Si yo tuviese que dividir la Biblia en capítulos, yo empezaría el versículo 13 con un nuevo capítulo. Evidentemente, la Biblia, cuando fue escrita originalmente, no tenía ni versículos ni capítulos. Pero a partir del 13 ya entramos en la esfera de la santidad, la ética, que vamos a tocar la semana que viene. Así que vamos a leer versículo 12, leeremos del 3 al 12 como siempre,
Y luego la semana que viene empezamos la segunda parte de esta primera carta. Así que si alguien quisiera leer en voz alta y una voz fuerte para pelear contra este sonido, 1 Pedro 1, del 3 al 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada y recibida para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que se metida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inscribieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelaban mirar los ángeles. Gracias, hermano. Sí, hasta ahí. Perfecto, hasta 12. Muy bien. Entonces, un breve resumen antes de estudiar este texto. Pedro empieza la carta predicando el Evangelio. ¿El Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Que el Padre nos regeneró por el poder del Espíritu Santo. Y lo hizo todo en base al mérito perfecto de Jesucristo, el que murió y resucitó por amor a su pueblo. Por lo tanto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están efectuando la salvación de Dios entre la congregación del pueblo del Señor. Y este mensaje nos da gozo en medio de la persecución. Por lo tanto, aunque estemos sufriendo, como dice el texto, podemos gozarnos, tener alegría y esperanza. Y ahora, a finales de esta primera sección de primero de Pedro, Pedro está de nuevo recalcando la grandeza de la salvación profetizada y proclamada en el Nuevo Testamento. La semana pasada vimos que los profetas estaban tan entregados a la tarea de estudiar sus propias profecías para entender algo sobre la gloria del nuevo pacto que tenía que venir. Y hoy vamos a seguir con exactamente la misma línea de pensamiento. Leamos de nuevo el versículo 12, que dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí tenemos entonces tres grupos de personas diferentes: los profetas del Antiguo Testamento, los predicadores del Nuevo Testamento y los ángeles que están en el cielo. Así que tenemos hoy 3 puntos. 1, el ministerio de los profetas. 2, el ministerio de los predicadores. 3, el ministerio de los ángeles. Repito. Primer punto, el ministerio de los profetas. Primer punto. Segundo punto, el ministerio de los predicadores. Y 3, el ministerio de los ángeles. Empezamos entonces hoy con el primer punto, el ministerio de los profetas. Empieza el texto diciendo lo siguiente: a estos se les reveló. Cuando tenemos aquí el texto donde dice a estos, ¿a quién se refiere Pedro con esta palabra? A estos, ¿a quién alude? ¿Cómo sabéis que está aludiendo a los profetas?
Ahí está. El 12 no podemos entenderlo sin tomar en cuenta el 10 y el 11. Y está siguiendo con el mismo hilo de pensamiento. Entonces a los profetas se les reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros. Entonces la primera verdad que Pedro aquí destaca en nuestro pasaje es que los profetas del Antiguo Testamento recibieron algo por revelación. Revelación. El Hijo de Dios se basa en la revelación. Es algo que nos es dado de lo alto. Aquí Pedro no dice que, bueno, los profetas fabricaron un mensaje conforme a los caprichos y antojos de sus corazones pecaminosos. No. Ellos recibieron revelación. La palabra es algo dado a los hijos de Dios. Y en este sentido, la Biblia es mucho más que un libro de percepciones o ideas humanas. Es la revelación de Dios, la verdad de Dios, que solamente Dios puede dar a conocer. La Biblia entonces es algo que Dios ha dado al hombre y no es algo que el hombre hubiese dado a Dios. El ser humano no puede ofrecer revelación a Dios. El ser humano puede ofrecer alabanza, adoración y gloria a Dios. Pero revelación es algo que el Señor da a su pueblo, a los seres humanos. Es algo que viene de lo alto. Y gracias a esta revelación, y gracias a su origen divino, entendemos que los profetas podían profetizar de cosas miles de años o cientos de años antes de que sucediesen. La semana pasada, creo que en un punto de mensaje, nombramos la profecía de Isaías 53. Y a veces en la Santa Cena leemos Isaías 53. Pero Isaías 53 fue escrito 700 años antes de que naciera el Mesías. Entonces, ¿cómo pudo Isaías profetizar con tanta exactitud y precisión acerca del Mesías? ¿Cómo es posible esto? Cuando nosotros como seres humanos ni siquiera sabemos lo que nos va a pasar esta tarde, ¿no? ¿Cómo pudo Isaías dar un retrato perfecto de Cristo? ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Es la revelación de Dios. Es algo que solamente Dios puede hacer. Y pusimos otro ejemplo. David en el Salmo 16, versículo 10, profetiza acerca de la resurrección del ungido de Dios. Tú no permitirás que tu ungido vea corrupción. No dejarás su alma en el Seol. ¿Cómo pudo David, 1000 años antes de la venida de Cristo, profetizar sobre la resurrección? ¿Cómo? ¿Por deducción matemática? ¿Por especulaciones metafísicas? No, por revelación. El Espíritu de Dios da la palabra y por lo tanto el profeta puede predicar con toda libertad. Nuestra hermana nos leyó en esta semana una sección de Isaías que empieza a resaltar la gloria del Señor. Y si leyéramos en Isaías 46, versículo 10, dice que Dios es tan grande que anuncia lo por venir desde el principio. Porque es Dios, es la palabra de Dios. No hay otra explicación posible para hacer justicia a todas las profecías cumplidas que tenemos en las Escrituras. Así que, cuando hablamos de la doctrina de la revelación, estamos entrando en una esfera donde el ser humano no pinta nada. Es por pura gracia, es por la voluntad del Señor. Isaías es un simple receptor de la palabra de Dios. David es un simple receptor de la palabra de Dios. Reciben lo que Dios previamente los había dado. Y esta misma aplicación tiene que ver con la iglesia del Señor. Tú y yo, hermanos, no somos llamados a inventar un nuevo evangelio. No somos llamados a predicar un mensaje conforme a nuestros caprichos caídos.
No somos llamados a crear a un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza, como nos oró anoche la hermana Trini en el tiempo de oración. Somos llamados a ser fieles a la revelación del Señor. Y lo examinamos todo, todas las predicaciones, todos los consejos, todas las ideas a partir de las Escrituras. Porque estamos sometidos a la revelación. Es la palabra de Dios. Algunas veces, sobre todo en círculos más bien católicos romanos, dicen que, pero la iglesia es más importante que la Escritura. Porque es la iglesia la que determina o escoge los libros canónicos. Ahora bien, hermanos, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer semejante afirmación. La iglesia no escoge, la iglesia no determina los libros que han de estar en el canon. La iglesia reconoció los textos que Dios ya había inspirado, que ya estaban siendo usados de forma autoritativa en la iglesia, y simplemente reconocieron la autoridad que los libros ya tenían. La iglesia no establece la Escritura, la Escritura establece la iglesia. Y por lo tanto, en Efesios 2, versículo 20, dice que la casa de Dios está edificada sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. ¿Dónde podemos leer o enterarnos acerca de este fundamento? ¿Dónde encontraremos el fundamento apostólico y profético? Pregunto, ¿dónde? En la palabra. La iglesia está edificada sobre la palabra. Los escritos proféticos del Antiguo Testamento y los escritos apostólicos del Nuevo Pacto, siendo Jesucristo la piedra angular. Y encima de la revelación de Dios nos levantamos y edificamos una iglesia. Esto nos enseña, hermanos, que no podemos enseñorearnos sobre la palabra de Dios. Y por lo tanto, tenemos que valorar este libro como un tesoro inestimable. No podemos torcerla con fines egoístas, antropocéntricos. Abracemos la palabra, besemos la palabra, demos las gracias a Dios por la palabra, apoyemos a ministerios que están entregados a la tarea de dar a conocer la palabra. Corra la palabra en nuestra generación. Por lo tanto, puesto que este libro es inspirado por Dios, puesto que las Escrituras son del Señor y no percepciones humanas, tenemos que acercarnos a este texto con el corazón contrito, abierto, dócil, humilde. No nos acercamos a la Biblia como críticos. No somos llamados a ser dudólogos, ni sospechólogos, ni incredulólogos. ¿Leo la Biblia? Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Alabado sea el Señor. No podemos leer la Biblia diciendo, bueno, esta parte no mola. No, esto no me gusta. Bueno, eso está guay porque habla sobre el amor y esta parte, eso no está mal. Esta parte no me gusta. No. Somos llamados a abrazar toda la revelación de Dios. Y hermano, honestamente, si tú sacas las tijeras a la hora de leer la Biblia y vas quitando las partes de la Biblia que no molan, tú no crees la Biblia. Tú te crees a ti mismo. Has creado un libro conforme a tu razón caída, finita y pecaminosa. Abracemos toda la revelación de Dios. Y si la Biblia dice algo que va en contra de nuestras creencias, arrepentirnos. Y si la Biblia dice algo en contra de nuestra forma de vivir y comportamiento, actitudes y palabras, arrepentirnos. Tengamos entonces, hermanos, este espíritu abierto, tierno, dócil ante la palabra del Señor. Porque es revelación de Dios, es dado
de lo alto. Entonces Pedro aquí resalta que la palabra es dada por los profetas. Pero como vimos la semana pasada, algo raro sucede con los profetas. Porque por un lado Isaías está profetizando y David está profetizando, pero muchas veces no eran capaces de entender cabalmente todo lo que estaban predicando. Y por lo tanto, la semana pasada, ¿qué hacían los profetas? ¿Qué hacían en su tiempo libre? Estudiaban, indagaban con diligencia. Entonces los profetas, por decirlo de una forma resumida, los profetas fueron inspirados sin ser plenamente alumbrados. Nosotros, sin embargo, somos alumbrados sin ser inspirados. Repito, los profetas del Antiguo Pacto fueron inspirados por el Espíritu Santo sin ser plenamente alumbrados, porque muchas cosas no entendían. Nosotros, sin embargo, después de la venida de Cristo, somos alumbrados sin ser inspirados. ¿Entendéis la diferencia? Entonces tú y yo, aunque suene extraño decirlo, somos más privilegiados que los profetas del Antiguo Pacto. El Señor me tuvo que corregir una forma errada de pensar que tenía como creyente joven, y yo se decía al Señor: oh Padre, ¿por qué me hiciste nacer en el siglo XX? ¿Por qué no pude haber nacido en la generación de Elías? O la generación de Isaías, y ver a Moisés abrir el Mar Rojo. Pero a través del texto bíblico, oye Will, Moisés quiso ver lo que tú ahora entiendes. Elías, Isaías, ellos querían entender la gloria del nuevo pacto en su plenitud. Entonces, hermanos, fíjate qué privilegio es el nuestro estar gozándonos de la gloria del nuevo pacto. Aquí pues entonces tenemos una clara distinción entre la época profética del Antiguo Pacto y la época contemporánea nuestra, donde conocemos la gloria del Hijo de Dios. Somos alumbrados, aunque no seamos inspirados de la misma forma que los profetas del Antiguo Pacto. Y aquí os voy a citar una frase de alguien que hemos estudiado en una de nuestras tardes teológicas. Juan Calvino dijo lo siguiente en su libro Institución, capítulo 1, apartado 7. Es menester que el mismo Espíritu que habló por boca de los profetas penetre dentro de nuestros corazones y los toque eficazmente para persuadirles de que los profetas han dicho fielmente lo que les era mandado por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, hermanos, podemos leer la Biblia como un texto de Platón, Sócrates, Aristóteles, Heráclito, Nietzsche, Kant, Hume, pero si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, es un cuento chino, es un cuento irlandés, que no nos enterramos de nada. Entonces, hermano, yo te animo, cuando tú te pongas a leer la palabra de Dios, pídele al Señor: Señor, envía tu Espíritu Santo. Abre mis ojos para que vea maravillas en tu ley, Señor. Si intentamos leer la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, estamos perdiendo el tiempo. La palabra es dada de lo alto y necesitamos el Espíritu para poder entenderla correctamente. ¿Qué dice Pedro? A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, la iglesia. ¡Qué pedazo de privilegio! Toma ya, somos el pueblo del Señor. Nos ha dado el Evangelio, nos ha dado la gloria del nuevo pacto. Gocémonos pues en la palabra del Señor. Demos las gracias al Padre por esta revelación. En segundo lugar, vamos ahora a tocar este segundo grupo de personas nombrado aquí en el texto: los predicadores. Dice el versículo 12 de nuevo:
A estos se les reveló, a los profetas se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Entonces, donde algunas personas dicen erróneamente que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, son dioses diferentes, vemos aquí claramente que es un mensaje falso. Porque Pedro dice en el versículo 12 que el Dios de quien predicaron los profetas del Antiguo Pacto, este mismo Dios es anunciado en el Nuevo Pacto. No hay desunión, no hay una división entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, sino que hay unidad en la persona de Jesucristo. Los profetas predicaron de la gracia de Dios revelada en el Mesías. Y nosotros también en el Nuevo Testamento creemos exactamente lo mismo. Entonces hay unidad. No hay una separación entre los dos pactos. Os doy unos ejemplos de esto. Cuando los primeros predicadores del Nuevo Testamento empezaron a predicar la palabra, ellos no tenían el canon del Nuevo Testamento todavía. Entonces, ¿qué tenían que usar para predicar en los primeros días de la iglesia? Exactamente, el Antiguo Testamento, las Escrituras judías. Os pongo un ejemplo. La primera predicación en la historia de la iglesia fue el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es derramado poderosamente, empiezan a hablar en otras lenguas, y luego los hombres de Jerusalén preguntan, ¿esto qué es? ¿Qué se está dando aquí? Pedro se levanta y empieza a predicar un sermón. ¿Alguien sabe cuántos versículos bíblicos Pedro usa en aquel sermón? ¿No? 3. Usa 3, tal vez 4, dependiendo de cómo interpretemos un pasaje. Él cita, nada más para empezar, Joel capítulo 2, la gran promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Él empieza su sermón diciendo, hermanos, esto es aquello profetizado por Joel. En los postreros días dice el Señor, derramaré mi Espíritu, etcétera, etcétera. También predica sobre Salmo 16:10, la profecía de la resurrección del Hijo de Dios. Y también en tercer lugar, predica sobre el salmo más citado en el Nuevo Testamento, Salmo 110, versículo 1. Entonces Pedro emplea 3 textos del Antiguo Testamento como la base de su sermón. Y es posible que en Hechos 2, versículo 30, que esté aludiendo a Salmo 89 o Salmo 132. Cuando dice, Pedro dice, Dios levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, en cuestión de 25 versículos, el sermón de Pedro, 25 versículos, cita 3 pasajes bíblicos textualmente y luego tal vez alude a un cuarto pasaje bíblico. ¿Qué quiero decir con esto? Que los predicadores del Nuevo Testamento no están diciendo nada nuevo. No tenemos ninguna nueva revelación que dar. No hay nada nuevo. Lo que ellos anunciaron era aquello que ya se había venido dando a lo largo del Antiguo Pacto. Esto es lo que dijo David. Esto es lo que dijo Joel. Esto es lo que dijo Isaías. Entonces, los primeros predicadores se basaban en el Antiguo Testamento. Y luego, si seguimos estudiando el libro de los Hechos, estamos en capítulo 8, Felipe el Evangelista está predicando en Samaria y el Señor le lleva a un desierto y vaya casualidad, ¿quién va por el desierto? Leyendo un texto bíblico en voz alta. Exactamente, el eunuco que había estado ahí en Jerusalén. Y vaya casualidad de nuevo, ¿qué pasaje está leyendo de las Escrituras? Isaías 53, madre mía. Madre mía, cuando estás en la voluntad del Señor, mira qué cosa sucede, ¿no? ¿Y qué hace Felipe? Emplea el texto de Isaías 53 para predicar acerca de Jesucristo.
Y luego más adelante en Hechos, Pablo va a hacer exactamente lo mismo con los judíos. Pablo, antes de predicar a los gentiles, lo primero que hizo al llegar a una ciudad era asistir a la sinagoga y exhortar a los hermanos en base al Antiguo Testamento, razonando con ellos para demostrarles que Jesús es el cumplimiento de la palabra del Señor. Así que, hermanos, los predicadores del Nuevo Testamento no predicamos nada nuevo. No tenemos ningún derecho delante del Señor a inventar ninguna nueva doctrina. No. Todo lo que hace falta ya está aquí registrado. Y por lo tanto, la próxima vez que alguien suba al púlpito soltando una nueva teoría, una nueva enseñanza, una nueva doctrina, aferrar los oídos, hermanos, y sacar las piedras. No hace falta nada nuevo. No, yo creo que si volviésemos a echar piedras a los falsos profetas, habría muchos menos hoy en día, ¿no? Tristemente esto se ha quitado, ¿no? A veces eso tiene sus ventajas también, ¿no? La iglesia estaría bastante mejor, ¿no? Pero no tenemos nada nuevo que predicar, no. Todas las enseñanzas que tenemos que dar desde el púlpito están aquí, están en la palabra de Dios, reveladas para nosotros. Así que no hay una contradicción entre el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo. Los dos mensajes se unen a Jesucristo. El Antiguo apuntaba hacia la venida de Cristo y el Nuevo dice que Cristo ya vino. Y en Cristo se unen los dos testamentos. Todo ya fue profetizado. Y por eso Pablo dice, ¿no? En Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El tiempo se cumplió, Dios lo había profetizado. Por lo tanto, hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. Si Dios te ha prometido algo en su palabra, Él lo va a cumplir sí o sí, 100%, porque Él es fiel. Por esta razón, hermanos, como pueblo evangélico, pueblo protestante, resaltamos la centralidad del púlpito en la adoración cristiana. La palabra es la que tiene que dirigir a la iglesia. Cuando estudiamos la arquitectura de las iglesias católicas y protestantes, nos damos cuenta de una gran diferencia. Tú entras hoy día en una iglesia aquí católica de Almería. Tú entras y ves la mesa de la Eucaristía con, bueno, el pan y el vino que ellos creen que se convierte literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y tienes ahí la cruz con la Virgen María y tal vez Jesús está ahí también o el niño Jesús. Pero luego cuando tú entrabas en una iglesia, la Reforma Protestante, lo primero que veías al entrar en el centro no era la mesa, ni el crucifijo, ni la Virgen María. Lo primero que veías en el centro de la iglesia era... ¿Por qué el púlpito? ¿Por qué? Porque exactamente, simboliza la autoridad de la palabra de Dios. En efecto, aquí entonces gobierna la palabra. Hermanos, tenemos que recuperar un santo celo por la predicación de la palabra en esos días. En España se está dando un fenómeno en ciertos círculos que quieren ser relevantes y están quitando el púlpito y la iglesia, el culto del domingo, se ha convertido, nos hacemos un círculo y todos charlando y dialogando. Y no hay una palabra de parte del Señor. Tenemos que entender que la iglesia está edificada sobre la roca de la palabra de Dios. Por lo tanto es importante congregarnos. Por lo tanto es importante estar en una iglesia donde se predica la palabra del Señor. Porque mira, aunque a veces no mole, porque si predicamos la palabra tenemos que confrontar ciertos pecados y actitudes y esto no nos gusta, pero nos va a hacer bien. Es verdad que la corrección en el momento que se da no es agradable, pero Dios usa esto para que nos vayamos santificando. Así que, hermanos, defendamos la honra de la predicación de la palabra hoy en día. Estemos, hermanos, en reuniones donde se dé la centralidad a la palabra del Señor.
Y Pedro entonces nos enseña en este versículo que el éxito del ministerio de la palabra reside no en el predicador, sino en el Espíritu Santo. Dice de nuevo, el versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Ayer hoy oró en voz alta: Señor, tú calmas la tempestad. Señor, tú dijiste a Lázaro, ven. Si Lázaro está aquí delante mía, yo os confieso, hermanos, no puedo hacer nada. Yo, aunque sea irlandés y aunque no puedo hacer nada. El Espíritu Santo, sin embargo, sí puede resucitar a los muertos. Hermanos, predicamos el Evangelio a gente perdida, a gente que ama sus pecados, a gente que se deleita en el lobo del pecado. No podemos hacer absolutamente nada. Pero gracias al Señor, el Espíritu Santo puede convertir corazones. ¿Qué tenemos que hacer entonces como pueblo de Dios? Tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Él nos llama a proclamar la palabra, a dar a conocer la palabra y dejar los resultados en sus manos. Porque, hermanos, os confieso que si empezamos a pensar que los resultados dependen de nosotros, vamos a entrar en angustia y vamos a estar en esclavitud y buscando proyectos según la sabiduría egipcia de crecimiento y vamos a intentar manipular las cosas para llenar la iglesia de cizaña. No, Dios nos ha dado un medio para que crezca su iglesia: la proclamación de la palabra, la predicación del Evangelio, y Dios a través de la predicación llamará a los suyos. No todos van a venir, pero Dios llamará a los suyos a través del mensaje, a través de la locura de la predicación. Y porque Dios ha escogido la predicación como un medio singularmente bendecido en la conversión de las almas, ¿por qué precisamente la predicación? No lo sé, ni idea, porque a Él lo ha placido, porque Él quiso que fuese así. Dice Pablo en 1 Corintios 1:21, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, hermanos, si la predicación es el medio escogido por Dios, hay que estar bien celoso por la proclamación de la palabra, por la pureza de la palabra, por la enseñanza clara a partir de las Sagradas Escrituras. No depende de sabiduría humana. Como bien dice Pablo también en Corintios, capítulo 2:4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y poder. Entonces tenemos que orar constantemente. Mientras estamos ahí fuera evangelizando: Señor, sí, usa mis palabras, pero Padre, te pido que tu Espíritu Santo esté obrando a través de mis palabras. Yo no puedo convertir a nadie, Señor. No puedo hacer que un hijo de tinieblas pase a ser un hijo de luz. No puedo hacerlo, Señor. Hazlo por tu Espíritu. Hazlo por tu poder. Oremos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos use en esta tarea de predicar la palabra. En lo que oramos en casa, mi esposa y yo muchas veces al orar decimos: Señor, levanta a predicadores en España. Levanta a voceros. Levanta una generación de profetas que no temen a Jezabel, que no temen a los poderes que hay. Una generación de hermanos y hermanas sumergidos en la palabra, que proclamarán la palabra, cueste lo que cueste, sin importar el precio. Basta ya, hermanos, de amiguismo evangélico, de politiqueo evangélico. Y tantos de nosotros estamos bautizados en silencio por el temor a ofender a alguien. Volvamos a la palabra. Tengamos pasión por las Escrituras. Y si quieren cortarnos el cuello, pues adelante. Iremos a la presencia del Señor.
necesitamos recuperar una pasión por la predicación de la palabra en nuestros días. La predicación, para que sea predicación verdadera, necesita estar cargada de verdad bíblica. Cuando vamos a predicar a los incrédulos, esto es algo que Suger Michelin nos enseñó en la conferencia de Pasión por el Evangelio, donde estaba David Rivero también, el querido pastor. Y Suger Michelin dijo algo que a mí me cortó en dos. Y él dijo, el evangelismo no es contar tu testimonio personal. El evangelismo no se trata de contar tu testimonio personal. Ahora bien, Michelin explicó que si tú luego quieres compartir tu testimonio, adelante, por supuesto, se puede hacer. Pero él decía que muchas veces andamos equivocados porque nos olvidamos de que el evangelismo se trata de proclamar el evangelio bíblico. Proclamar lo que Dios ha hecho por Cristo por amor a los pecadores. Y en base a este mensaje, llamar a la gente a arrepentirse, a volver a Cristo. Luego después podemos contar nuestro testimonio. Pero el evangelismo no es contar mi testimonio personal. Entonces, en cada momento, hermanos, incluso cuando evangelizamos a la gente y compartimos la fe, lo que tenemos que poner en primer lugar es la palabra, el evangelio, las escrituras. Y Jesús dijo exactamente esto a Pedro. Pedro nos está recordando algo que Jesús ya le había dicho. ¿Os acordáis el último mandato que dio el Señor a Pedro en Juan capítulo 21? Le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. ¿Cómo va Pedro a apacentar a las ovejas del Señor? ¿Cómo lo va a hacer? Las ovejas necesitan hierba, necesitan comida. ¿Cuál es la comida de la oveja del Señor? Palabra de Dios. Le está diciendo en términos nuestros, Pedro, predica la palabra. Enseña la palabra, Pedro. No des tus ideas, no des tus nuevas especulaciones metafísicas. Predica la palabra, Pedro. Predica la palabra en todo momento. Pablo hace exactamente lo mismo con Timoteo. Está a punto de ser martirizado bajo Nerón, aquel anticristo. Y Pablo en su última carta, antes de morir, dice lo siguiente. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Paremos un momento. Después de este culto, tú estás ahí a la puerta y yo me acerco a ti. Y yo te cojo los hombros y te miro a la cara y digo, yo te encarezco delante de Dios. ¿Cómo vas a sentir? Te pones a temblar, pierdes el... ¿Qué me va a soltar? Yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Seriedad, sobriedad. ¿Qué dice el joven? Que tú prediques la palabra. Que prediques la palabra. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Por lo tanto, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Olvídate ya de genealogías judías y especulaciones gentiles que no aprovechan, que no necesitan. Dedícate a predicar la palabra, la palabra. Otra cosa que no dice Timoteo. Timoteo, preocúpate por cómo llenar a la gente. Llenar a la gente. Timoteo, mejor dicho, preocúpate por cómo llenar a la iglesia de gente. Pensar en estrategias, pensar en métodos, pensar en 5 pasos para llenar al auditorio cada domingo. Incorrecto. Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra, predica la palabra. A través de la palabra, Dios añadirá a la iglesia las almas que han de ser salvas. La predicación y la oración son los 2 medios que el Señor ha dado a su iglesia para que Él haga su obra. Por eso dice Timoteo, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Si Timoteo no estuviera entregado a las Escrituras, ¿cómo edificar la iglesia del Señor? Imposible. Imposible. En nuestro caso, entonces, hermanos, oremos por la palabra, por la predicación de la palabra aquí, no solamente el domingo, entre semana cuando estamos evangelizando, oremos, Señor, dame de tu palabra, enséñame de tu palabra, para yo poder ser más eficaz para ti, para alcanzar a la gente perdida por amor a ti.
Sin esta leche no podemos ser fuertes. Sin esta palabra no podemos alcanzar a los perdidos. Y en último lugar, el tercer grupo aquí de personas, ¿cómo decir qué palabra usar? En tercer lugar, un tercer grupo de agentes nombrados ángeles. Ángeles. Hemos hablado de los profetas del Antiguo Testamento, luego de los predicadores del Nuevo Testamento, y ahora en último lugar, Pedro nos habla de los ángeles. Y leemos de nuevo el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Aquí está. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Recordemos de nuevo el contexto. La iglesia está siendo azotada, perseguida, reventada, hecha polvo. Y Pedro lo que quiere hacer es enseñar a los hermanos la gloria del Evangelio para que no se venga para abajo. Y ahora lo que Pedro hace es una y otra vez resaltar la gloria del Evangelio para que se den cuenta los hermanos de lo privilegiados que son. Hermanos, el Padre os escogió. Hermanos, el Espíritu os regeneró. Hermanos, el Hijo murió por vosotros. Hermanos, los profetas querían experimentar lo que vosotros estáis experimentando. Hermanos, los profetas, los predicadores del Nuevo Testamento están anunciando estas cosas para vuestro bien. Y ahora, para acabar esta primera sección, los mismos ángeles desean entender más plenamente esto, lo que estáis saboreando ahora mismo. Aquí os voy a leer 7 subpuntos sobre los ángeles en la Biblia, para que sepáis un poco más acerca de ellos. Los ángeles son reales, pero no siempre son visibles. Mi esposa es un ejemplo de un ángel visible. ¿Sí? He ganado puntos ahí, gloria al Señor. Segundo lugar, los ángeles adoran, pero no han de ser adorados. 3, los ángeles sirven, pero no son servidos. 4, los ángeles acompañan a la revelación, pero no la sustituyen ni parcial ni totalmente. 5, los ángeles saben mucho, pero no lo saben todo. Y esto tiene que ver con nuestro versículo, que hay cosas que los ángeles no saben todavía. 6, el poder angelical es superior al nuestro, pero no es supremo. El poder de los ángeles no es superior al poder de Dios. Y 7, los ángeles también pueden tomar decisiones. Bien, los ángeles entonces son siervos de Dios, son seres celestiales, que son invisibles. A veces sí en la Biblia podemos ver ángeles en momentos muy puntuales y determinados. Pero Pedro aquí revela que los ángeles, aunque sean superiores a nosotros, en cierto sentido, no lo saben todo. Porque dice que algo que anhela mirar, los ángeles anhelan mirar, quieren entender algo. Es como Cristo cuando Él dice que ni los ángeles saben la hora de la segunda venida del Hijo del Hombre. Entonces hay cosas que los ángeles no entienden todavía. Y aquí en esta expresión donde dice, los ángeles anhelan mirar, en el griego la traducción literal sería que los ángeles quieren observar con cuello extendido. No sé, a lo mejor hay, digamos que hay una rata ahí por los pies de Eva, y ¡ay, hay una rata! ¿De qué hago yo? Pues yo extiendo el cuello para mirar. Entonces hay un interés por mi parte, ¿no? Y de la misma forma los ángeles desean extender el cuello con el fin de entender las glorias del Evangelio. Creo que Pablo alude a esta idea en Efesios 3:10, donde dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, hay fuerzas angelicales que entienden algo más de la multiforme gloria de Dios a través de lo que se da en la iglesia. Un ángel, por ejemplo, no sabe lo que es ser perdonado de sus pecados. No sabe lo que es
abrazar la obra expiatoria del amado Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor que, fíjate, cuando un alma arrepentido se convierte a Dios, que en el cielo hay una fiesta. Sí, hay una fiesta aquí abajo, también nos gozamos cuando hay conversiones genuinas y la gente quiere seguir a Dios, pero en los cielos los ángeles están aprendiendo cada vez más acerca de la gloria, la belleza, la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, de nuevo, fijaros en lo que Pedro nos está llevando a contemplar aquí. Hermanos de Asia Menor, estáis tan bendecidos que no simplemente los profetas del antiguo pacto quisieron entender lo que estáis experimentando. Hermanos, sois tan singularmente bendecidos que los mismos ángeles desean captar, asimilar, aprender más acerca de lo que ahora estáis viviendo vosotros. Hermanos, esto es suficiente para provocar una fiesta de gozo en nuestros corazones. ¡Qué privilegio nuestro! Que los mismos ángeles desean saber más acerca de esta salvación. Entonces, hermanos, nunca podemos entrar en este espíritu de hoy que estamos derrotados y que estamos rodeados de enemigos y todo el mundo me odia. Hermanos, si los mismos ángeles desean saber más acerca de esta salvación, debería provocar gozo, y en vez de entrar a la iglesia y todos ellos pobre y triste y deprimido, deberíamos entrar por las puertas saltando con gozo, con acción de gracias. Somos salvos por el poder de Cristo. Nos resucitó estando muertos en delitos y pecados. Gloria a Dios en las alturas. Este espíritu ha de caracterizar al pueblo del Señor. En esta mañana, hermana, salvo por el poder de Dios, me dirijo a los salvos. En esta mañana eres más privilegiado que un ángel del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres más privilegiado que un ángel. Tus pecados han sido quitados, puestos a la cuenta del amado Hijo de Dios. Ningún ángel sabe lo que es experimentar esto. Alaba al Señor por su bondad hacia ti. Los ángeles desean entender todo esto. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Oh, bendito sea su nombre. Somos privilegiados por la pura gracia y misericordia de Dios. Para concluir todo lo que hemos dicho entonces en esta mañana, leamos el texto por última vez. Versículo 12. A los profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En primer lugar, hermanos, para recapitular, hablamos sobre el ministerio de los profetas. Aprendimos la lección de que las revelaciones de Dios es dada por Él según su sola potestad. No somos llamados a manufacturar, crear ni idear nada. La revelación es dada por el Señor y Él nos alumbra para que la entendamos. En segundo lugar, hablamos sobre el ministerio de los predicadores del Nuevo Pacto, resaltando que no hay contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, sino unidad en la persona del amado Jesucristo. Y también aprendimos en el segundo punto que la predicación no puede prosperar en el mundo a no ser que el Espíritu Santo esté respaldando todo conforme a su poder. Oremos, por lo tanto, por la presencia del Espíritu cuando predicamos. Y en tercer lugar, hemos mirado brevemente lo que Pedro dice aquí sobre el ministerio de los ángeles. Aunque sean seres invisibles muchas veces, misteriosos, que no concebimos entender, y tampoco vemos ángeles todos los días, hay cosas que no entienden. No son omniscientes
y desean entender cada vez más acerca de la gloria de nuestra salvación. Con todo, entonces, esta verdad sirve para resaltar lo bendecido que los creyentes somos en Cristo. Y fíjate, qué consuelo para una iglesia perseguida. Hermanos, estáis siendo perseguidos, pero fijaros, el evangelio que habéis recibido, los mismos profetas quisieron entenderlo. Los ángeles desean entender estas cosas. Oh, sois dichosos, sois bienaventurados. No lloréis, gozaos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Así que, queridos, en esta mañana, en medio de la persecución, a gozarte en el nombre del Señor. Dar gracias por los sufrimientos y dar gracias por las glorias. Alaba al Padre por haber enviado al Hijo. Alaba al Padre por haber enviado al Espíritu Santo. Alaba al Padre por haberte dado un libro infalible, inerrante, inspirada, autoritativa, clara, necesaria, perspicua. Exalta al Señor por permitir que tú seas más privilegiado que los mismos ángeles. Pedro sabía que estas verdades iban a provocar un revuelo en los corazones de nuestros hermanos turcos. Y pues mi oración por nuestra congregación es que estas mismas verdades produzcan en nosotros un cántico de gloria y alabanza al Señor. Vamos a orar a este Dios con este tono de victoria y alegría en esta mañana. Oremos al Señor del Evangelio. Alabado seas, Padre, por tu preciosa, bendita, infalible palabra. Te damos gracias en base al texto de Pedro, por habernos dado revelación. Señor, gracias por haber inspirado a Isaías, a David, a Joel, a toda una serie de predicadores y voceros tuyos en el antiguo pacto. Gracias, Señor, por poner palabra en su boca. Y también, Señor, gracias porque, como hemos leído en el texto, en realidad estas cosas las profetizaron no para sí mismos, sino para nosotros, tu iglesia del Nuevo Testamento. Señor, gracias por permitirnos disfrutar de la bendición de tener una palabra inspirada para guiarnos, para corregirnos, para redarguirnos, Señor, para instruirnos en justicia, a fin de que el varón de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, gracias por la revelación dada de lo alto. Y por lo tanto, en base a esta doctrina, te pedimos que nos guardes como congregación de nuevas doctrinas, de herejías, de especulaciones inventadas según el corazón del hombre caído, Señor. Permítenos, Señor, estar plenamente convencidos de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Nos has dado tu palabra y te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para que veamos maravillas en tu ley. Señor, haz de nosotros un pueblo apasionado por las Escrituras, que no sea llevado por doquier, por cualquier viento de doctrina ajena. No, Señor, establécenos cada vez más en la sana doctrina de tu bendito Evangelio, Señor. Padre, también te damos gracias en segundo lugar por el ministerio de los predicadores del Nuevo Testamento. Gracias, Señor, por la unidad que hay entre los dos pactos por medio de tu Hijo. Hemos visto cómo los profetas del Antiguo anunciaban que Cristo iba a venir. Y ahora en el Nuevo Testamento predicamos de que Cristo ya vino, ya realizó su obra, todo ya consumado es. Gracias, Señor, por permitirnos estar en el mismo cuerpo que Isaías y David y Joel y Abraham y Moisés. Gracias porque somos uno en la sangre de Cristo. Gracias por la misma sangre que limpió a Abraham y a Moisés, luego limpió a Pedro y a Pablo, y luego también nos limpia a nosotros en el siglo XXI. Gloria a ti por la sangre del único bendito Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero también hemos aprendido, Señor,
que los predicadores necesitan predicar en el poder del Espíritu Santo. Señor, te pedimos también como congregación, aquí también los domingos, que cuando se sube el predicador que sea aquí al púlpito, que hable conforme a tu palabra y en el poder del Espíritu Santo. Si tu Espíritu Santo no está soplando, como leímos anoche, si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vigilara la ciudad, pues en vano se levanta el que vela. Señor, te pedimos, en el nombre de Cristo, en base a sus méritos, que tú nos des del Espíritu Santo, que tú nos des de este poder para resucitar a Lázaro, Señor, diciéndole, ven. Señor, queremos ver a pecadores convertidos a ti, queremos ver conversiones, queremos ver nuevos nacimientos. Y Señor, te pedimos que lo hagas por amor a tu nombre, por el poder del Espíritu Santo. No estamos interesados en manipular a la gente emocionalmente, en intentar tentarlos a que vengan a la iglesia ofreciéndoles puestos de ministerio o puestos de visibilidad para que se queden en la iglesia. No, Señor. Si han de venir, será porque tu Espíritu Santo ha convertido su corazón de veras. Y Señor, no queremos entrar en manipulación humana ni juegos religiosos. Queremos que tu Espíritu Santo edifique la iglesia para que sea poderosa aquí en Almería, Señor, para tu nombre. Y Dios, cuando evangelizamos, enséñanos a predicar tu palabra. Sí, es verdad, contamos nuestro testimonio, pero antes de esto, enséñanos a predicar la palabra, en dar a conocer el Evangelio, lo que tú has hecho por amor a los pecadores en tu amado Hijo. Y Señor, en tercer lugar, oh Señor, pensar en esta verdad, de que los ángeles desean entender lo que estamos experimentando. Señor, ¿qué podemos decir ante esto? No sé qué decirte, Señor, sino gracias, Señor. Me entra un gozo, Señor, un grito de gloria, de victoria, Señor. No hay otra forma de reaccionar ante esta verdad tan pasmosa e impactante. Pensar que somos privilegiados, más privilegiados que esos seres celestiales. Hemos conocido el beso de tu perdón en Cristo. Oh, alabado seas, Padre. Alabado seas, Hijo. Alabado seas, Espíritu Santo. Oh, deseamos que esta misma dulzura, Señor, que la llegan a experimentar muchos más aquí en esta ciudad, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias por enseñarnos estas cosas. Y con razón, en nuestras luchas y dificultades y peleas, tentaciones, tenemos un gozo que nada en este mundo será capaz de quitarnos, Señor. Alabado seas, Señor, por revelarnos el Evangelio, por permitir que seamos más bienaventurados que los mismos seres celestiales. Gloria a ti, Santísimo Dios. Seguimos en tu presencia esta mañana. Seguimos orando, Señor, dándote las gracias y la gloria por tu amada palabra en esta mañana. Alabado sea, Señor. Como siempre, hermanos.